ya finalizando por el ejercicio 3, es que ustedes puedan poder sacarle el provecho a este curso con respecto a lo que es EKG para que puedan pasar a lo que es el tema de clínicas. En el EKG es importante buscar una marca de estandarización en el cual nosotros podemos identificarla de esta manera al inicio, ¿verdad?, de un papel milimetrado. Podemos estar nosotros definiendo, ¿no?, que si está completo todas las derivaciones, si tenemos derivada 1, derivada 2, derivada 3, si tenemos las derivadas precordiales, si tenemos ABR, si tenemos ABF. Entonces es importante porque nos va a permitir a nosotros esta marca poder decir que tiene una equivalencia en el papel milimetrado y en estos dos ejes. Este primer eje, que es en la parte horizontal, es para la parte del tiempo, de la parte de los segundos. En la parte vertical, como ustedes pueden ver aquí, esa parte corresponde a lo que es la parte de la amplitud del voltaje medido en milivoltios. Es por eso y que es importante que ustedes tengan en cuenta que cada uno de estos espacios, ¿verdad?, o estos cuadraditos pequeños tienen una equivalencia. Si hablamos del horizontal, que es en el tiempo, nosotros nos vamos a dar dando cuenta que un milímetro corresponde a 0,04 segundos en el horizontal. O sea, aquí hay 0,4, 0,4, 0,4, 0,4 y 0,4. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo tenga la equivalencia, pues un cuadrado pequeño es igual a ¿cuánto? A 1 milímetro. Y esto es igual, en la horizontal, es igual a decir 0,04 segundos, ¿verdad? Perfecto. Ahora yo te digo, 5 cuadrados pequeños es igual a un cuadrado grande. Por tanto, esto será 5 milímetros y esto será la multiplicación, ¿verdad? 0,04 por 5. Esto no deben olvidar que esto es igual a 0,20 segundos. Significa que un cuadrado grande, ¿verdad?, equivale a 0,20 segundos. Esto es 0,20, 0,20, 0,20, ¿verdad? O 0,2, cualquiera. Lo mismo, si es que yo me voy para la parte de la vertical, me voy hacia arriba, no te olvides, por favor, ¿no? Un cuadrado pequeño para la parte de la vertical, eso es lo mismo de decir 0,1 milivoltios. Por tanto, sigo haciendo mi equivalencia. 5 cuadrados pequeños es igual a un cuadrado grande, entonces vendrían a ser a 5 milímetros. Solamente multiplico 0,01 por 5, ¿verdad? Y esto es igual a 0,5 milivoltios. Es decir, toda esa parte hacia arriba mide 0,5. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo pueda tener el EKG, me podrían pedir a mí, por favor, usted, halle cuánto es la duración o el intervalo de quién. ¿Cuánto dura la onda P? ¿Cuánto dura de repente, no sé? En este caso sería la onda T, la onda P, ¿verdad? ¿Cuánto dura cada uno de ellos? Y eso es importante poder conocerlo. Las equivalencias, esto se conoce como las equivalencias, ¿verdad?, en el EKG. Eso es lo primero que tú debes saber, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la marca de estandarización, hablamos que aquí en este gráfico yo voy a ver ¿qué cosa? ABR, por favor, no te olvides. Marca de estandarización, ver, por favor, ver ABR. Eso es para la vida, ya no es para el examen, eso es para la vida. Y ABR, ¿qué es lo que tiene que ver? Tienes que ver que la onda P, el complejo QRS y la parte de la onda T, en este caso todas van a ser negativas. Y cuando hablo que es negativo o invertido, todo está hacia abajo. Onda P, complejo QRS y onda T, ¿verdad? Esto de aquí me sirve para saber que existe una marca de estandarización, significa que el EKG está correctamente calibrado y que no va a haber ningún problema para su lectura. Entonces comenzamos a lo que nosotros tenemos que entender. Cuando hablamos de EKG, vamos a tener que hablar de dos cosas muy importantes. Cuando hablamos de EKG, por favor, no te olvides, es importante en el EKG poder saber el ritmo, ¿verdad?, y la frecuencia cardíaca. Estas dos cosas para los médicos en formación es importante. Cuando nosotros hablamos del ritmo,
podemos hablar de dos tipos de ritmos. Si es un ritmo regular o si es un ritmo irregular. Y si hablamos de un ritmo regular, nosotros estamos hablando de que va a existir, ¿verdad?, una onda P, va a existir un complejo QRS, vamos a tener pues un intervalo RR constante, ¿verdad?, entre otras cosas. Y lo vamos a estar viendo ¿en qué? Lo vamos a estar viendo de repente en algunas derivadas, en la derivada 2, de repente me pueden decir en ABR cómo voy a encontrar cada una de ellas. Y de manera rápida, un complejo irregular, yo simplemente voy a ver que la onda P no va a ser constante, tal vez el complejo QRS no sea constante, los intervalos RR no sean constantes, de repente el intervalo PR no va a ser constante, no va a medir de 0.12, 0.20, ¿verdad? Entonces va a ser distinto. Esto como primer punto. Entonces, para poder hallar la frecuencia cardíaca, yo podría decir, pues, ¿qué pasa si es regular y qué pasa si es irregular con mi frecuencia cardíaca? Si mi frecuencia cardíaca justamente tiene un ritmo regular, ¿qué voy a poder hacer? Tienes hasta 3 métodos o 4 métodos. Los métodos que te vamos a hacer recordar el día de hoy es con los cuadrados pequeños, con los cuadrados grandes y con el intervalo o con el tiempo, ¿verdad?, que va a estar en segundos. Y cuando es el ritmo irregular, vamos a estar calculando la frecuencia cardíaca ¿con qué? Con el complejo QRS. Y ya sabes que va a ser una constante que es 10 por el número de complejos QRS, ¿verdad?, que me estén dando en qué cosa. No te olvides, aquí tú tienes que medir justamente en 30 cuadraditos pequeños un tiempo de 6 segundos. Es decir, en tu EKG tú vas a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 30 y contando hasta el 30 van a ser 6 segundos. Para poder dar el promedio en un ritmo irregular y calcular la frecuencia cardíaca promedio, voy a tener que contarlo en 6 segundos para tener una mejor aproximación de la frecuencia cardíaca. Ahora, para poder saber esto también tienes que recordar pues dos cosas importantes: taquicardia, bradicardia, ¿verdad? Para fines del examen, no sé si siguen considerando 60-90 o están considerando 60-90 también para esto, o si no hasta 100, no lo sé. Taquicardia hablamos cuando esta frecuencia está por encima de ¿cuánto? Por encima de 90, ¿verdad? Y hablamos de bradicardia cuando está por debajo de ¿qué? De 60. 60 latidos por minuto. 60 latidos por minuto. No olvidar eso, ¿ya? Eso es importante. Con respecto a esto, ¿por qué les decimos? Les puede venir un gráfico, les puede venir una imagen, pues es muy probable, ¿no? Entonces ustedes tendrían que calcular fácil. Lo primero, tengo aquí mi EKG, fácil, sencillo. Identifico onda P, ¿verdad? Complejo QRS, perfecto. Está la onda T, ¿verdad? Estoy viendo que no existe alguna alteración, lo veo bastante tranquilo mi EKG. Veo los puntos R y R, ¿verdad? ¿Puedo delimitar? Claro que sí, puedo establecer. Si es que yo estoy viendo que R y R inician o finalizan para un cuadrado grande, ¿verdad?, ¿qué podría utilizar? ¿La fórmula de los cuadrados pequeños o la fórmula de los cuadrados grandes? ¿Qué me dice mi intuición? De los cuadrados grandes, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan, cuando yo utilizo cuadrados grandes, por favor tener en cuenta el inicio y final de ¿quién? Del R y R, significa dónde cae, si cae a los extremos, ¿verdad? Y recordar que para esto, nuevamente te lo repito, el ritmo tiene que ser regular. Ahora, si tú ves que el inicio y el final de R y R es variado,
no comienza donde inicia o finaliza un cuadrado grande, es preferible poder utilizar cuadrados pequeños. Ojo, mire, escúchalo bien. Para cuestiones prácticas del examen, si definitivamente cae aquí en un primer o segundo cuadrado, caballero, tienes que aprender a dividir rápido y de manera precisa. Recuerda, para cuadrados pequeños, si tú vas a utilizar esto, es la fórmula de 1500 sobre el número de cuadrados pequeños. Y si quieres hallar con cuadrados grandes, ojo, no te confundas, 300 sobre el número de cuadrados grandes, no te olvides. Esta fórmula es mucho más rápida, ¿ya? En esta de repente, en 30 segundos, tú lo puedes desarrollar. Aquí de repente te puedo tomar hasta un minuto. Pero que ese minuto que te tome sea bastante exacto para poder tú dar con la respuesta correcta. Tanto cuadrados pequeños como cuadrados grandes, según como utilices 1500 o 300, te va a dar la frecuencia cardíaca. Te tiene que dar tu frecuencia cardíaca. En este caso, R y R, dos puntos distintos. Veo que comienza al inicio, fácil, se me hace sencillo. Un cuadrado grande son 5 pequeños. Un cuadrado grande, 2 cuadrados grandes, 3 cuadrados grandes. Entonces, serían 15 cuadrados pequeños y 3 cuadrados grandes. Si yo quisiera hacer la división, simplemente lo que hago es 1500 sobre 15 cuadraditos y mi frecuencia cardíaca sería 100 latidos por minuto. Y si yo quisiera hacer con los grandes, fácil, solamente hago 300 sobre 3 y esto es igual a 100 latidos por minuto, ¿verdad? 100 latidos por minuto. ¿Y ahí está? En ambos me sale 100, ¿verdad? Y como tú lo puedes ver, sale 100. Ahora, ¿qué sucede si es que yo quiero utilizar una tercera fórmula? La fórmula que me habla del tiempo. Fácil. Recuerda que cada cuadrado grande es 0,2 segundos y cada cuadradito pequeño es 0,04 segundos, ¿verdad? Perfecto. Entonces tengo el tiempo. No te olvides, para la fórmula del tiempo solamente hago 60 y comienzo a contar, ¿verdad? ¿Cuántos van a ser los cuadrados grandes que van a tener eso? 1, 2 y 3. Entre los cuadrados grandes. Cuadrados grandes. Y aquí lo saco. 60 sobre, sumo, 0,2, 0,2, 0,2, 0,6. Igual me sale 100 latidos por minuto. Y ya está. Y ya lo completé. O si yo quisiera hacer con esta parte de aquí, si quiero resolver este ejercicio, igual sería lo mismo. Cae en lo mismo. Me conviene hacer con los cuadrados grandes, ¿verdad? Y diría 300 entre 5 cuadrados grandes. Respuesta 60. Y si yo lo hago, ¿verdad? Con segundos, con la parte de segundos, 60 sobre, sumo, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. ¿Cuántos hay? 5 cuadrados pequeños. 0,2 por 5, un segundo. 60 sobre 1, 60. Me sale igual. Las tres cositas, cuadrados pequeños, cuadrados grandes, y para lo que es intervalos en segundos, también me va a salir lo mismo. Ahora, ¿cuál es la pequeña diferencia? Mira, solamente para que tú lo tengas en cuenta, ya esto ya lo conoces, ya lo sabes, solamente es para la vida. Cuando vayas a un hospital o estés en una posta y alguien te enseña un EKG, rápidamente tú puedes decir taquicardia o bradicardia, ¿correcto? Si tú ves que esos intervalos R y R se van acercando cada vez más, ¿qué dirías? Taquicardia, ¿verdad? Porque al final cuando tú haces la fórmula, pues al haber menos cuadraditos, grandes o pequeños, esto genera que tu frecuencia cardíaca esté aumentando. Mira, en bradicardia, R y R están mucho más alejados y aquí es bastante evidente esto con esto de aquí, ¿verdad? Entonces aquí dirás bradicardia rápidamente. Al toque tú puedes saber que un paciente está en taquicardia o en bradicardia de manera visual. Ahora, si tú quisieras ya calcular la frecuencia cardíaca, tendrías que aplicar la fórmula 1500 para cuadrados pequeños, 300 para cuadrados grandes,
Y lo otro, pues para tiempo, 60 sobre los cuadrados grandes sobre la suma de cada uno de sus complementos. Y ya está, simplemente eso. Ahora, esta fórmula es la regla de los 300. Esta sigue siendo igual para la parte, para la vida, esto es importante. Imagínate, yo te dije lo siguiente, ¿qué sucede si de repente cae la puntita en otra parte, verdad? Aquí, en el tercer cuadradito. Y tú tienes que la regla de los 300 dice, ya, para el primer cuadrado 300, para el otro 150, para el otro 100, para el otro 75, para el otro 60, para el otro 50, para el otro 40, y así sucesivamente. ¿Qué sucede si es que cae aquí, en esta parte de aquí? ¿Qué es lo que haces? Fácil. Si yo tengo este intervalo, 75 y 60, ¿qué me dice la fórmula? Tengo que restar el extremo superior menos el extremo inferior, ¿verdad? Al que va 75 menos 60, 15. ¿Cuántos cuadraditos hay acá? 5. 15 entre 5, 3. Significa que aquí sería 75, 72, 69, 66, 63, 60. ¿Dónde cayó acá? 66. Mi frecuencia cardíaca es 66 latidos por minuto, con la regla de los 300. Solamente aplicando rápidamente mi resultado. Igual, tengo ahora de 60 a 50. Me dan este periodo a evaluar. Cae nuevamente en la segunda. Fácil, lo aplico. 60 menos 50, 10. 10 entre 5, 2, ¿verdad? Significa que este es 60, 58 y acá es 56, ¿verdad? Ahí lo ven. 56 latidos por minuto. Bradicardia y aquí una frecuencia normal. Eso es lo que no debes olvidar. Y ahora, si el ritmo es irregular, porque tú te vas a ir ya a este curso sabiendo esto, cuando tengas un EKG y veas tu marca aquí, ¿verdad? Tu marca en el EKG, tu marca de estandarización, y vas a ir viendo, oye, ¿qué pasa en los complejos QRS? Están distintos, estás viendo, mira, que hay ondas irregulares en el EKG, y tú dices, esto no puede ser un ritmo regular, esto es un ritmo irregular. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me dice la aplicación para la frecuencia cardíaca en este tipo de EKG? Lo recomendable es utilizar justamente la numeración de R a R, donde yo voy a tomar de 6 segundos o equivalente a 30 cuadrados. Significa que enumero cuadrado por cuadrado. 1, 2, 3, 4, voy enumerando hasta el 30. Perfecto, lo enumeré. Pero ¿qué es lo que me piden? Me piden que determine o que vea cómo están las ondas, OR o complejos QRS. Yo puedo también utilizarlo para el complejo QRS, sí, porque es la misma constante. 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? O cuento los complejos QRS o cuento el número de ondas R que puedo visualizar. Fácil, ya me dijeron, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? 6 justamente ondas R. Y si yo veo, también hay complejos. Complejo QRS1, complejo QRS2, complejo QRS3 y así 4, 5 y 6. Respuesta, si hay 6, solamente multiplico 10 por el número de ondas R o complejos QRS y me saldría 60. 60, recuerda, este es un valor, en la cabeza, es un valor aproximado de la frecuencia cardíaca promedio en ese paciente, en ese momento, para un intervalo justamente, o para un ritmo irregular, RR, o con el tema de los complejos QRS. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Eso es para decirles, el ritmo sinusal, el ritmo regular, es importante que ustedes sepan que antes de todo complejo QRS existe una onda P y lo identifico. Tengo aquí mi complejo QRS, aquí está la onda P, ¿verdad? Entonces es correcto. Me voy a otro. Hay onda P y es el complejo QRS, ¿verdad? Antes de este complejo hay onda P. Perfecto. Sigo. El segundo, mi intervalo PR debe ser normal y yo ya sé que mi intervalo PR mide de 0,12 a 0,20 segundos.
Significa que este intervalo PR va desde donde inicia P hasta donde finaliza R, que es aquí. Este intervalo tiene que ser constante. Aquí, 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 aquí y aquí, en toda esta serie, para que se pueda cumplir. Perfecto. Lo otro que debo tener es el intervalo R y R debe ser igual. Este espacio, este espacio, este espacio, este intervalo, este espacio, tiene que ser igual. Lo otro que te decía, te van a pedir que la onda P va a ser positiva. Cuando es positiva te decía que va hacia arriba. Cuando es negativa o invertida va hacia abajo. Recuerda que la onda P va a ser positiva justamente en dos situaciones, derivada 1 y en ABF, y eso tienes que ver, ¿verdad? Si no se cumple, simplemente llamamos un ritmo irregular. Si revisamos esto, mira, va a existir onda P después del complejo QRS. Lo estoy determinando, complejo QRS, ¿habrá? No, no habrá pues. Entonces, esto definitivamente, como no cumple con la primera, esto no es un ritmo normal, no es un ritmo regular, es un ritmo irregular. Así de sencillo, esto tengo que llevarme a casa siempre. Así vengo y no venga para el examen, esto es para toda la vida, esto no se borra, por si acaso, esto no lo puedes borrar. Tampoco puedes borrar esto de tu cabeza para motivos del examen. Este es el triángulo de Beethoven, lo conoces bastante bien. Solamente te digo que este mismo triángulo lo voy a pasar a un sistema hexaxial. Significa que yo voy a poder dibujar mi derivada 1, 2, 3, ABF, ABR, ABL. Tengo que saber dibujarlos, tengo que saber los grados y de dónde a dónde va. Que nunca me debo olvidar, así. Para el examen, lo que nunca me debo olvidar y para toda la vida es que la derivada 1 para mí es importante en este eje. Va desde aquí hasta acá, ¿verdad? Entonces, la derivada 1 en mi cabeza, ¿verdad? Borrando todo esto, en mi cabeza, ¿qué es lo que yo tengo que desarrollar? Entonces, la derivada 1 siempre va a ser horizontal, ¿verdad? Va a ser así. En mi eje de coordenadas, todo esto va a ser la derivada 1. No me debo olvidar de eso. De menos 180, ¿verdad? Hasta 0. Perfecto. Lo otro que no me debo olvidar es esta señorita que está aquí. Ajá, ABF, correcto. ABF, no me debo olvidar esto. ABF. ¿Y quién más no me debo olvidar? Derivada 2. Exactamente. La derivada 2. ¿Y por qué es importante la derivada 2? ¿Verdad? ¿Por qué es importante? Porque gracias a esas tres yo voy a poder calcular el eje cardíaco. Y esto va a ser de manera rápida. Y eso es lo que ustedes deben aprender ahorita como médicos en formación. Porque cuando ustedes quieran ser cardiólogos van a tener que desglosar un poco más de la información, ¿verdad? Ahora, si yo te dijera, ¿verdad? El eje cardíaco puede ser, ¿verdad? De tres formas. Normal, pues anormal en su eje extremo, ¿verdad? Desviado hacia la derecha y desviado hacia la izquierda. Te hago la siguiente pregunta. Jugando con mis valores, ¿verdad? Que yo ya conozco y ya sé, ¿qué es lo que puedo tener en cuenta? ¿Verdad? ¿Qué es lo que puedo tener en cuenta? Para lo que es, ¿verdad? ABF y derivada 1, recuerda que tengo que ver qué cosa, el QRS. Y si yo veo el QRS, pues en el primero que diré, para que sea normal, ¿cómo que tiene que ser el QRS? ¿Positivo o negativo? Positivo. Tiene que ser positivo en ambos, por tanto es positivo en ambos. Esto nunca debo olvidarlo, nunca. Porque yo voy a buscar en el EKG lo primero que tengo que hacer en un paciente que me venga, ya sea de repente solamente para consulta general, para chequeo, que nosotros lo llamamos, o estás en una clínica, lo primero que tienes que hacer es esto. Oye, ver cómo está su frecuencia cardíaca, su ritmo en el EKG, y a partir de eso también poder calcular el complejo QRS, ¿verdad? En derivada 1, ABF, y saber su eje. Si es positivo QRS en ABF y en derivada 1, bingo, esto es normal.
No hay ningún problema. Ahora, ¿qué sucede, verdad, si su desviación es extrema? Aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Esto va a ser negativo, esto también va a ser negativo. Esto es también lo que debo conocer y no debo olvidar. Porque simplemente la derivación o desviación extrema hacia este lado de acá significa que el complejo QRS en ABF y en derivada 1 está hacia abajo, está invertido. Ojo con eso, hay una desviación extrema, me está alertando. Ahora vamos con lo siguiente. ABF, derivada 1. Mira, y te lo dejo aquí. Desviación a la izquierda. ABF, derivada 1. ¿Y cómo va a ser derivada 2? ¿Verdad? Solamente aquí tú vas a decir dos cosas. Desviación a la izquierda, yo voy a utilizar ¿qué cosa? Derivada 2 para poder definirlo. ¿Y cómo lo defino? ¿Se acuerdan? ¿Cómo tiene que ser la derivada 2? ¿Positiva o negativa? Para que sea normal. Para que sea normal, correcto. Positivo. Exactamente, tiene que ser positiva, correcto. Y en el otro tiene que ser negativa. Y aquí, en la desviación hacia la derecha, negativa, correcto. ABF, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser derivada 1? ¿Recuerdan? ABF positivo. ABF positivo, Derivada 1 negativo. derivada 1 negativo. ¿Sí? ¿Todos? Y aquí, ABF, aquí, positivo, ¿verdad? Y si yo quiero decir derivada, justamente la derivada 2 para que sea desviación a la izquierda, ¿qué tiene que ser esto de acá? ¿Recuerdas? ¿Qué tiene que ser? ¿Positivo o negativo? Para que sea desviación a la izquierda. Ah, ya, negativo. Negativo, correcto. Ay, izquierda. Entonces estaría Listo. en sentido Y ahí de- estamos de- avanzando con esa parte. Ya, eso es importante, solamente viendo un EKG. Con un EKG, mira, solamente con un EKG, si te pusieran un EKG, tú puedes hallar eje cardíaco de manera rápida y puedes hallar frecuencia y puedes hallar ritmo. Ojo con eso, porque de repente les puede venir una pregunta integrada. No lo sabemos. Te puede venir una pregunta integrada. ¿Y por qué te decía eso? Cuando tú ves, mira, simplemente lo que vas a hacer es quedarte con esta traslación de derivada 1, con la parte de ABF, ¿verdad? Y simplemente con la derivada 2. Con eso te quedas, nada más. Entonces, ahí tú ves cómo es el eje normal. El vector normal del corazón siempre va a ser así. Por tanto, puede desviarse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia un eje indeterminado o extremo. Mira, a ver, vamos a ver si no te equivocaste. Vamos a ver si estuvo bien tu respuesta. Para ser normal el eje QRS en derivada 1 y en ABF es positivo. El otro, cuando es indeterminado, es negativo. Ahora me dijiste, mira, a la izquierda, ¿qué me dijiste? Mira, derivada 1, positivo, correcto. ABF, negativo, correcto. Y me dijiste, derivada 2, negativo, correcto. A la derecha, ¿qué me dijiste? Mira, ahí está. Derivada 1, negativo, perfecto. Y ABF, ¿qué me dijiste? Positivo, ¿verdad? Aquí, ¿tú qué crees? ¿Que está bien o está bien? ¿Verdad? Está bien. No fallaste. Si tú ya has hecho esto de aquí y lo conoces bien, simplemente vas a marcar la respuesta. ¿Por qué? Si tú tienes esas alternativas o palabras claves que te pueden colocar, existe un crecimiento ventricular derecho, si existe un crecimiento ventricular izquierdo, tú rápidamente dices, oye, si el ventrículo crece al lado derecho, es una desviación hacia la derecha porque tengo más masa muscular en el ventrículo, por tanto va a jalarlo más mi eje hacia el lado derecho. Hay más masa. Si hubiera más masa a la izquierda, lo va a jalar para el eje hacia el lado izquierdo. O si existe, el paciente tuvo o presentó un antecedente. Recuerda, los antecedentes del bloqueo de alguna rama, sea derecha o sea izquierda,
La rama derecha, que bien te digan, oye, piensa en desviación del eje hacia la rama, hacia la parte derecha, hacia acá. Y si es bloqueo de rama izquierda, mi eje se va a ir hacia este lado, ¿verdad? Ahora, si te ponen de repente, no sé, más adelante, tú vas a ver enfermedades como enfisema y cor pulmonar, esto de aquí, el eje no va a estar así, va a estar rotado hacia la derecha, va a ser para desviación hacia la derecha, ¿verdad? O si te ponen de repente alguna enfermedad donde va a crecer de manera constante el corazón, una cardiopatía hipertrófica, recuerda, esto va hacia la izquierda. No te puedes ir al examen para anato y para fisio con esto. Nuevamente te lo digo, es básico poder conocer las caras del corazón. Tiene sus paredes, inferior, septal, anterior, lateral alta, lateral baja. No te olvides de eso, por favor, que eso es importante. La parte inferior tiene 3 derivadas. Derivada 2, ¿qué más? 3 y ABF. Si yo te pregunto derivada 1, ¿dónde está? En pared lateral alta, ¿verdad? No te olvides. Estás viendo también otro, pared septal. ¿Les gusta tomar pared septal? Empiezas con las 2 primeras precordiales, acuérdate, septal anterior, ¿verdad? Y pared lateral baja. Hay una memotel, que no sé si se acuerdan. No sé si les digo mejor. Septal. Ajá. Sí, así es. Sal. Y ahí tú sabes, B1, B2, B3, B4 y B5. Aquí en la L sabes que es lateral alta, no te olvides. ¿Ya? Sal, así es, correcto. Esa es la mnemotecnia. Sal. No te vayas a olvidar. Tienes que irte al examen de esa manera. Esta es lateral baja. ¿Ya? Por favor, no te olvides. Esa es la mnemotecnia. Eso no te olvides. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De esta manera lo reconoces. Tú al final, tú lo que vas a hacer cuando tengas un EKG, hay algunos que hacen para siempre acordarse, ponerle colorcitos, ponerle cosas para poder relacionarlo, ¿no? Lo que siempre te preguntan, ¿verdad? No te olvides, pared inferior, pared septal y pared anterior. Siempre te preguntan estas tres. Estas tres, por favor, de esta manera las puedes identificar. En verde, derivada 2, derivada 3, ABF, ¿verdad? Aquí tienes la otra, septal, B1, B2 y finalmente la parte anterior, B3 y B4. Por favor, no te olvides, ¿ya? Solamente es para hacerte acordar eso. Eso ya está por demás, esto tú ya lo conoces. El ciclo, los ejes, cada onda, qué es, cada uno qué significa. También ya lo sabes, no te olvides, hacia arriba, onda que va hacia arriba, aurícula, onda P, baja, aurícula izquierda, complejo QRS, cada uno lo que es, U, contracción del septum, R, ventrículo izquierdo, S, ventrículo derecho, T, repolarización, relajación, en diástole de ambos ventrículos. Ahí lo tienes. Esto es lo que tú sabes, son las equivalencias, la calibración de voltaje y tiempo del EKG. Eso es lo que tú debes conocer. Por favor, los intervalos también les han dicho. ¿Cuánto mide cada uno de estos? Por si acaso les vayan a preguntar, no sé, de repente hay algo que les pueda preguntar. A ver aquí, ¿lo pueden hacer? ¿Pueden calcular? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Alguien? ¿Ya cuánto dura la onda P aquí? 5. ¿Cuánto? ¿Cuántos segundos? 0.04. Un cuadrado pequeño es igual a 0,04 segundos. Mira, así al ojo, está completando. ¿Cuántos hay? ¿Se puede o no se puede? Sí. ¿Qué será? ¿Cuadrado grande? ¿Cuadrado pequeñito? Pequeño. Súper pequeño. ¿Podrás hacerlo o no podrás hacerlo? ¿Cuánto dura una onda P normal? Respuesta. 0.02, 0.08. Hasta 0.08 segundos. ¿De cuánto? 0.04 a 0.08 segundos. Correcto. 1 a 2 cuadraditos es la duración. Ahora te pregunto así rápidamente.
¿Cómo es? ¿Es ritmo regular o irregular? Regular. Es regular, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bradicardia. ¿Será? Brady. ¿Sí? Por los Hay efectos. onda P, mira, mira, hay onda P antes de cada complejo QRS. Sí, ¿verdad? Sí o no lo ven. Perfecto. ¿Hay complejo QRS? Sí, sí, va hacia arriba es positivo, 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 positivo. Perfecto. ¿Qué más que tengo que ver? Los intervalos, el intervalo P, PR, ¿verdad? Hasta acá. Si es constante o no es constante. Es igual. Sí. 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 Si es constante, ¿verdad? Entonces tengo varios criterios para decir que esto es regular, ¿verdad? ¿Qué fórmula tendría que utilizar? La de ritmo regular 1500 o la de 300, ¿verdad? 300 sobre. Sobre el número de cuadrados grandes. Ahora, y aquí es mucho más fácil. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cómo es el ritmo? Irregular. Irregular. Se sube y ahí abajo. Onda tipo. ABF negativo, derivada 1 negativo también. ¿Qué tienes que ver? El QRS. ¿En dónde tienes que ver onda positiva? El derivado 1 y abajo. ¿Verdad? ¿Existe eso? ¿Cómo lo ves? En la primera no. No cumple, ¿verdad? No, es irregular, perfecto. ¿Ya qué haces? Desfibrilador. Comienza a contar los RR o los complejos QRS. Solamente aquí es para que tú sepas. Aquí no puedes calcular la frecuencia, te falta más, porque tendrías que tener toda una derivada completa para poder hallar, ¿verdad? Necesitas hallar un poco más. O simplemente de aquí a acá lo puedes hacer, no hay ningún problema, lo haces y lo calculas. Pero en este caso tú necesitarías un poquito más, ¿verdad? Tener aquí. O si no lo calculas de aquí a acá, no hay ningún problema. Y lo puedes dar rápidamente, ¿ya? Pero no es lo ideal. Si solamente te dan esto, solamente calcularías de aquí a acá y se acabó. Nada más. ¿Cuántos cuadrados serán? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, colocamos 2. ¿Verdad? ¿Puedo utilizar esa fórmula? 1500 entre 1, 2, 3, 4, 5 y 2. 5 por 5, 25 entre 27. Ya. ¿Cuánto es? 1500 entre 27. 55, ¿verdad? Si yo lo quiero calcular así, puedo dar esta respuesta. Puedo dar esta respuesta porque no tengo más. Me fuerza que yo pueda dar esa respuesta, pero no es ideal. Yo tendría que tener justamente en un EKG una duración mucho mayor. Tendría que tener 30 cuadraditos pequeños en una duración de 6 segundos, ¿no? Un poco más espaciado para poder tomar el promedio. Porque acá yo estoy dando solamente un valor aproximado, donde yo me doy dando cuenta que está en un estado de bradicardia. Pero si yo utilizo el 30 cuadrados los 6 segundos, me puedo dar cuenta de repente que este 55 no está en un 55, sino que de repente puede llegar hasta un 60. Y ahí cuando llegue a un 60, pues está dentro del valor normal. Por eso que nosotros necesitamos precisión y necesitamos que utilizamos correctamente la fórmula, ¿ya? Este tipo de preguntas no van a venir porque son un tipo de preguntas más elaboradas, más complejas, es para hacerlos pensar mucho más, tienen que tener un conocimiento mucho más sólido, que a medida que ustedes vayan avanzando van a afianzar un poquito más las cosas con respecto a lo que es cardiología. Hasta ahí sería lo que es la parte de cardio como repaso, ¿verdad? Vamos con otro tema que es rentable y que les decía a los chicos que no se olviden
de algunas cosas que hemos visto. Uno de lo que hemos visto y que no debemos olvidar es este pequeño cuadrito, ¿no? Les decía, en la parte de gastro. En la parte de gastro, por favor, ahí tienes un cuadro muy importante, un cuadro resaltante de lo siguiente. Ese cuadro a mí me está haciendo pensar lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de cómo se regula el pH, verdad? ¿Y cuál es la función de la célula parietal? Cuando nosotros hablamos de esa amiga célula parietal, esa célula parietal tiene una función muy importante. La célula parietal se encarga de secretar ácido clorhídrico, ¿verdad? Perfecto. Y aquí lo estamos viendo. Pero esta célula parietal tiene una importancia. ¿Por qué tiene una importancia? Ya que tiene 3 tipos de receptores, ¿verdad? Simpático. Receptor para H2. Tiene un receptor muscarínico, M3, para cuando venga, ¿qué cosa? La estimulación de quién? Del 10º par craneal, ¿verdad? El vago, que va a liberar acetilcolina, y esta acetilcolina se va a unir, ¿verdad? Aquí, al receptor muscarínico M3. Perfecto. ¿Qué más? Tengo otra vía. Recuerda que aquí va a haber un receptor H2. Y este receptor, exacto, este receptor H2 es para la histamina. No te vayas a olvidar. Y no te vayas a olvidar, porque esto es importante. Aquí existe otro tipo de receptor que lo conocemos como CCKB. Este tipo de receptor que se encuentra en la célula parietal, recuerda, va a tener que unirse ¿con quién? Exacto, con la gastrina. Por tanto, estos 3 señores, acetilcolina, histamina y gastrina, van a tener sus receptores donde en la célula parietal, y esto es importante tenerlo en cuenta. Gracias a los estímulos para liberar acetilcolina, o estímulos que liberen histamina, o estímulos que liberen gastrina, ¿qué va a tener como resultado? Generar ácido clorhídrico. No te olvides de eso. Ahora, vamos desdoblando la parte de allá. ¿Qué te pueden preguntar y no debes olvidar? Y que es parte de la primera clase que hemos hablado también de la parte de carga. Si tú te acuerdas, M3, ¿con qué tipo de proteína se activa? Con una proteína G. ¿Pero qué tipo de proteína G es? Exacto, es una proteína GQ. No te olvides, esa GQ tiene que ir con fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C, no te olvides que tiene 2 amigos, diacilglicerol y P3, y estas son las encargadas de generar el aumento de calcio intracelular. Por tanto, no te olvides, todo lo que aumenta calcio intracelular o por diacilglicerol o por inositol trifosfato va por el segundo mensajero de la fosfolipasa C o fosfolípido de membrana, que tiene como proteína a la proteína G. Recuerda que la subunidad con la que funciona la proteína G es la alfa. Esto es para M3. Para lo que vendría a ser, ¿no?, la parte de histamina 2. Histamina 2 también funciona como una proteína G. ¿Con qué proteína G será? Ahí lo dice. ¿GI? GI. ¿Sí? ¿Todos? Mira. Aquí está. GI. No. GS. GS. Es proteína GS. Y si es GS, por favor no te olvides. GS va con quién? Va con AMP cíclico. ¿Te pueden preguntar esto? Sí, te pueden preguntar esto. Y te lo digo ¿por qué? Porque también te lo pueden preguntar con cardio. Y lo vamos a ver nuevamente. Te pueden preguntar de repente el beta 1. ¿Qué tipo de proteína G es? ¿Es AMP cíclico? ¿Cuál es su segundo mensajero? Tiene que no o ver con calcio. Otro, la CCKB. ¿Qué tipo de proteína es? Ahí también lo dice. Es lo mismo con la que va aquí. GQ. Proteína GQ. No te olvides. ¿Ya? Esto sí, no te olvides. Esto es importante. ¿Y por qué es importante?
Porque mira, cada una de ellas va a tener una respuesta en la célula parietal, como te dije. Esos son los segundos mensajeros que van a estimular ¿a quién? A la bomba justamente de protones, potasio, hidrogeniones, ATPase. ¿Para qué? Para que se siga generando la secreción ¿de quién? De hidrógeno. Todo este mecanismo es para que el hidrógeno pueda justamente llegar a esta zona, a la parte más cercana al lumen. Recuerda, a la parte más cercana de este lumen va a haber mayor acidez, va a haber mayor secreción de hidrogenión. Y recuerda que aquí el cloro pasa tranquilamente, pasa normal en gran concentración. Y aquí, cuando encuentra con el ion hidrogenio, se junta en ácido clorhídrico. No te olvides. Cuando existe un pH demasiado ácido, se va a tener que estimular un mecanismo en el cual se va a tener que disminuir ¿qué cosa? Se disminuye el efecto de la gastrina y también se disminuye el efecto de la acetilcolina para que no siga justamente generando mayor hidrogeniones. Por uno será receptor muscarínico y por el otro lado, por la gastrina, será por el receptor CCKB. Otra cosa muy importante que ustedes de repente han olvidado, no lo sé, a ver si lo recuerdo, lo dice. Este receptor CCK, ¿verdad? Tiene para A y tiene para B. Es decir, CCKA, CCKB, ¿verdad? El A, no te olvides que este A es específico. Y si es específico, como dice la literatura, solamente se une ¿a quién? CCKA se une ¿a quién? A la colecistoquinina. Correcto, así es. Y si es el B, no te olvides que eso también es importante. Si es el B, el CSKB tiene doble afinidad, tiene dos afinidades. ¿Y cuáles son? Y ya las conocemos. ¿Gastrina? Gastrina, correcto. Y la otra será por la CSK, colecistoquinina. El B tiene dos, gastrina y CSK. Ojo con esto que te pongan, si te ponen A es solamente para colecistoquinina, si te ponen el B, ojo con esto, es gastrina y colecistoquinina, ¿verdad? Ahora vamos, borramos esto de aquí y volvemos a preguntarnos, a ver. Con respecto a los receptores, ¿verdad? Con respecto a estos mismos receptores que ya hemos visto, mira, vamos a jugar de repente con beta 1. Beta 1, al ser adrenérgico, la pregunta es, ¿con qué tipo de proteína G va? S, Q o I. S, Q o I. Y mira, y te pongo esto. Para neumo, M2 y M3. Siempre te van a preguntar esto, ¿ah? Siempre te van a preguntar esto. Y te pueden preguntar, si te desean, te preguntan, sobre todo te preguntan alfa 1. Ya. Vamos. Beta 1 con proteína GQ. Ah. Beta 1. Ya, mira, y te pongo acá beta 2, ¿ah? Beta 2. ¿Qué hace para neumo beta 2? Para neumo. Broncodilatación. Perfecto. ¿Qué más hace beta 2 para neumo? Aumenta las secreciones. La pregunta es, ¿qué hace alfa 1 en neumo? ¿Qué hace? Disminuye las secreciones. Ojo, ¿quién hace broncoconstricción? Mentira, aquí en neumo, este amigo en neumo hace broncoconstricción. Cierra, ¿verdad? Aquí dilata, aquí abre la vía aérea, ¿verdad? Ahora te hago la pregunta. M3, ya sabes qué es proteína ¿qué? G, Q, fosfolipasa C, diacilglicerol, inositol trifosfato. Te estoy preguntando, a ver, aquí, beta 1 y beta 2. ¿Beta 2 con quién va? Sí. A ver, acuérdate, ¿ya? Es M2, ¿con quién va?
Bien, lo hemos dicho, ¿eh? Lo hemos dicho el primer día de clase y el segundo día. Sí. M2 también es para el tema de neumo, pero más utilizamos M3. Si te preguntan el mecanismo de M2, recuerda, proteína G inhibitoria, es con la disminución del AMP cíclico. Ya, te doy una ayudadita ya. Creo que no está aquí en este PPT, de las glándulas salivales. No, no estás en el otro. Bien, para darte la ayudadita, a ver si te acuerdas. Sección 7. Esta es. Mira, para que no te olvides. Está, sección 7. Glándulas salivales. Ya. Ya. ¿Con quién es? Ya, ahora sí. No, ¿Con quién es? sí corto de vista, ¿verdad? ¿Con quién es? Ya lo descubriste. Es AMP cíclico, ¿verdad? Beta 2, ¿con quién será? ¿Con quién? Mira, beta 2, ¿con quién va a ser? Con Inhibitores. alfa 1, ¿con quién será? Por si acaso, ¿eh? No sé si te vaya a ver. Les gusta preguntar estos tres. Esto de acá. Este a veces. Y les preguntan bastante, les preguntan de esto. Les preguntan bastante. Y para hacerlo un poco más difícil, alfa 1 y beta 2. Te pregunto, en cardio, beta 1 ¿qué hace? Beta 1 ¿qué hace en cardio? Vamos. ¿Qué aumenta? ¿Aumenta qué cosa? Fuerza de contracción, frecuencia cardíaca, ¿qué más? ¿El beta por quién está dado? ¿Quién estimula el beta? ¿Qué sistema es? ¿Simpático o parasimpático? ¿Ah? Parasimpático. Simpático. Simpático, claro que sí, es el simpático, no me puedes decir parasimpático, simpático de cada uno, no te olvides. ¿Ah? ¿Y el décimo par craneal con quién va? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. El décimo par craneal, Simpático. ¿seguro? ¿Seguro? Segurísimo. ¿Allá? ¿Seguro? No, entonces. ¿Respuesta? Simpático. Recuerda, mira, el décimo par craneal, por favor, no te olvides, es para cardio, neumo y para gástrico. Por eso es cardio neumogástrico, el décimo par craneal, o también llamado nervio vago. En este gráfico, este M, ¿qué es? ¿Qué tipo de M es? M1, M2, M3. Para las glándulas salivales, M3, ¿verdad? Y este beta, ¿qué es? ¿Beta 1 o beta 2? Para aumentar las secreciones. ¿Beta 1 o beta 2? ¿Ah? 2. Listo. No te olvides, ¿ah? Con esto no te debes ir, por favor, sin saberlo. Esto es lo mismo que les decía al grupo anterior. Por favor, hay preguntas y estoy seguro que esas preguntas van en base a qué cosa. Van al esfínter esofágico. Van al esfínter esofágico inferior. Recuerda, tú dibujas tu esófago, dibujas, ¿verdad? Los dos tipos de esfínteres, esfínter esofágico inferior, esfínter esofágico superior. Ya sabes que aquí está la faringe. Esto es la parte del esófago, que lo conoces bien. Aquí este primer tercio, ¿verdad? Es músculo esquelético, los 2/3, si deseas, inferiores, músculo liso, o si deseas, este tercio lo puedes poner como esquelético más liso, como tú desees. Lo que no debes olvidar, mira, lo que no debes olvidar es lo siguiente. Esto de aquí y esto de acá. Esto es contracción,
Esto es relajación. Y si te hablo de contracción, te hablo que está el esfínter cerrado, ¿verdad? Se cierra. Y si está relajado, el esfínter está abierto. Yo te hago la pregunta, cuando te dice la presión de reposo del esfínter esofágico inferior, ¿a qué están diciendo? ¿Cómo es el tono de ese esfínter? ¿Tu esfínter cómo está? ¿Relajado o está contraído? ¿O está en un estado de semicontracción? Sí. Semicontracción, ¿verdad? Pero tiende a estar más contraído, más cerrado. ¿Para qué? Para que no exista un reflujo, ¿verdad? Ahora, este esfínter esofágico superior, ¿qué cosa es? Es voluntario. Este es involuntario. ¿Cuál es el que más te pregunta? ¿Qué es lo que sucede acá? El esfínter esofágico inferior. ¿Y qué es más que te pregunta? Cuando el alimento llega aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hace para que el alimento llegue aquí y se abra el esfínter esofágico inferior? Para esto es motilidad esofágica. Y para eso te dicen ondas peristálticas primarias, ondas peristálticas secundarias, ondas peristálticas terciarias, ¿verdad? Entonces, ¿es importante tenerlo en cuenta? Claro que sí. Porque yo sé que el alimento ingresa desde la boca, se llena con las enzimas salivales, llega a la faringe, y una vez que llega acá a la faringe, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Todo el contenido que ya está mezclado hace presión y se apertura este esfínter esofágico superior por un aumento de la presión aquí, ¿verdad? ¿Cuánto es la presión? ¿Recuerda? 50, 20, ¿cuánto es? ¿Qué dice su libro? 40, 50, tu constancia, con la que se abre. Cuesta, te ponen 10, 20, 30, 40, 50, ¿qué marcas? 50. Y acá abajo en el esfínter esofágico inferior, ¿cuánto es la presión? 10, 20, 30, 40, 50. ¿Cuánto es? 20, ¿verdad? Listo. Entonces, aquí tienes que entender, las ondas peristálticas primarias, una vez que se abre el esfínter esofágico superior y el alimento viene, estas ondas peristálticas primarias, ¿de dónde vienen? De una estimulación del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo sistema nervioso autónomo está comandando la serie de contracciones o movimientos que se van a generar una vez que el alimento pasó de la faringe hacia el esófago. Y posteriormente a eso se cierra el esfínter esofágico superior. Ya no va a haber alimento que va a seguir pasando hasta que todo el alimento del esófago llegue hasta la parte del esfínter esofágico inferior. Para eso necesito estimulación del sistema nervioso. ¿Qué estimulación será? ¿Simpática o parasimpática? La otra pregunta. Una vez que el alimento llega a esta zona de acá y se apertura el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? El alimento cae hacia el estómago y luego se va a distender, ¿verdad? Se distiende. Y posteriormente, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una mezcla. Se va a mezclar, ¿verdad? Todo el contenido se va a mezclar con el jugo gástrico. Perfecto. Imagínate que quede aquí un poco de alimento. No llega. El alimento se queda aquí. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas ondas se activa? ¿Primaria, secundaria o terciaria? La secundaria. Esta onda secundaria lo que hace es tratar de que todo el contenido que no pudo ser pasado por las ondas peristálticas primarias, no pudo ser arrastrado y se quedan en las paredes, va a generar una estimulación en el sistema nervioso entérico. ¿Para qué? Para que la parte motora genere el movimiento y desplazamiento. Recuerda que aquí la gravedad, como dice tu libro, aquí la gravedad justamente ejerce una función bastante importante, sí. Pero necesito a las ondas peristálticas secundarias para que todo el alimento caiga hacia la parte del estómago. Ahora, si yo encuentro, ¿verdad?, una onda peristáltica terciaria, ¿qué podría decir? Que esto ya no es activado por un sistema nervioso autónomo, que es lo normal, ya no está desencadenado por un sistema nervioso entérico que está dado por los plexos. El mientérico, justamente, y el de Meissner y de Auerbach, ¿verdad? Ahí tienes los dos.
Y esas terciarias, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué serán? ¿Serán normales? ¿Qué dice tu libro? ¿Serán normales? No, ¿verdad? Son anormales. Si te dicen por ahí que tienes una onda peristáltica terciaria, piensa en algo normal, en alguna enfermedad. ¿Y qué enfermedades podrían generar ondas peristálticas terciarias? Pregunta. No sé si de repente alguno de los docentes ha hecho. Para eso tengo que tener lo siguiente: haber repasado acalasia, haber repasado enfermedad por reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett, ¿verdad? O una enfermedad que se llama esofagitis, ¿verdad? Te pueden hacer la pregunta: ¿en cuál de ellos se encuentra la onda peristáltica terciaria? Por favor, esto sí, repásalo brevemente en cada uno de ellos, ¿ya? No es justamente, no es el motivo de preguntarte una onda peristáltica terciaria, pero sí, a medida que tú has avanzado en el curso, has debido haber hecho este desglose. La acalasia, ¿a qué se debe? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿a qué se debe? El esófago de Barrett o la metaplasia de Barrett, ¿a qué se debe? La esofagitis, ¿a qué se debe? No sé si de repente en la práctica ustedes han leído la enfermedad de Solinger-Edison, ¿verdad? ¿Han leído esto? Es un aumento ¿por quién? Por la gastrina, es un tumor para las células de gastrina, va a haber más gastrina. Entonces, todo esto de aquí, ustedes lo pueden encontrar todavía en su constancia, lo pueden leer, les hago la salvedad que lo lean, porque es muy probable que alguna de esas patologías o enfermedades pueda estar incluida dentro del examen práctico. Por favor, leerlo. Las fases. Esto también las células no se olviden cuáles son las células, cuáles son las glándulas. Hay un cuadrito acá que se les presenta a ustedes, por favor, que no deben olvidar. Eso es un cuadrito del, no sé si está más adelante. Es un cuadrito donde están las 5 hormonas, por favor, eso es importante. Este es el cuadro. Este cuadro, por favor, sí les digo, este es el cuadro base, es el cuadro matriz, es el cuadro resumen de cada uno de todos esos. Por favor, si te preguntan rápidamente, tú ya sabes, las células, yo te pregunto, a ver, las células parietales, ¿qué producen? Ácido clorhídrico. ¿Qué más producen las células parietales? ¿Ya ves? Ahí estoy integrando histoifisio, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quién segrega o quién secreta factor intrínseco? Dale. Ahora yo te pregunto, ¿la gastrina de dónde proviene? De las células G. Acuérdate, mira, lo mismo con quinicia, no hay mucha memotecnia. Gastrina, células G. Colecistoquinina, sí. Si no te acuerdas, colecistoquinina, por favor, tiene un montón de Oye, colecistoquinina es bien larga, ¿no? Tienes 3 I. Acuérdate, células I. ¿Ya? Aquí la colecistoquinina son las células I de todo el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilio. Gastrina son células G del antro, del duodeno y del yeyuno. Secretina es fácil, células S. Lo mismo, de todo el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilio. Tienes justamente el péptido inhibidor gástrico, el PIG, la Peppa Pig, como le decía, no te acuerdas, acuérdate, Peppa Pig. Péptido inhibidor gástrico. Estas células son células K, duodeno y yeyuno, nada más. Si tú escuchas por ahí, paciente diabético, escuchas liberación de insulina, piensa en péptido inhibidor gástrico. Mira, estimula la liberación de insulina. ¿Quién lo está estimulando? Proteínas, grasas. Y mira, si tú ves este cuadrito, carbohidratos o hidratos de carbono solamente está por el péptido inhibidor gástrico. O con eso, ¿ya? Motilina, células M, duodeno y yeyuno. Ese cuadrito es el cuadro madre, es el cuadro matriz con el cual ustedes van a poder diferenciar. Ahora me pongo de esta parte de acá. Siempre te van a preguntar, por ejemplo, gastrina, colecistoquinina y secretina. Estos tres
son las principales preguntas de hormonas gastrointestinales. Eso vale leerlo en la parte de fisio, vale leerlo y repasarlo en la parte de histo. Por si acaso, ¿quién contrae la vesícula? Colecistoquinina. ¿Quién es lo que secreta más enzimas pancreáticas? ¿Verdad? ¿Quién es? Colecistoquinina. Son dos las que van a compartir dos propiedades o características importantes: crecimiento de páncreas exocrino y lo que va a generar bicarbonato pancreático. Recuerda, bicarbonato pancreático, crecimiento de páncreas exocrino son por dos: colecistoquinina y secretina. Son por las dos. La diferencia es justamente quién inhibe la colecistoquinina, el vaciado gástrico, y quién inhibe la secretina, la disminución de la secreción de ácido gástrico. Una cosa es secreción de ácido, mira, lee bien, secreción de ácido gástrico, secretina. Ese de secretina, ese de que se inhibe por la secreción de ácido gástrico. Ya más claro ya no puede estar, ¿eh? Mira, por si acaso te vaya a venir. Y también, ¿quién está inhibido? Pepapig, el péptido inhibidor gástrico, secreción de ácido gástrico, por si acaso. Pregunta que se toma, pregunta que se sabe, pregunta que es muy probable que venga. ¿Qué más? Con esto, con las glándulas salivales, nada más decirles que M3, los receptores beta, beta 2, ¿verdad? Te saben los mecanismos, por favor no te olvides. Proteína GQ o GS. GQ. Proteína GS. No te vayas a olvidar si es que te viene. Ese cuadro también bien aprendido. Esto, por favor, ¿quién es lo que genera, por favor? ¿Qué es lo que genera cada una de ellas? Esto tanto para fisio como para histo te puede venir de la secreción gástrica. Cada una de las células que produce, recuerda, células principales, pépticas, pepsina, no te olvides de eso. ¿Quién genera que se active esto? El ácido clorhídrico. Recuerda, células parietales, aquí está, ácido clorhídrico, factor intrínseco, no te olvides de eso. ¿Ya? Es más de lo mismo, es igual. Estoy aquí para que te digan, mira, el pepsinógeno pasa a ser pectina, forma activa para digerir proteínas cuando actúa el ácido clorhídrico. Esto es básico, ¿ya? Esto, por favor, aquí me quedo. Las principales sustancias que estimulan, escúchalo bien, la secreción gástrica: acetilcolina, gastrina, histamina, son las tres. ¿Te acuerdas que dibujé la célula? Ahí está. La acetilcolina excita la secreción ¿de quién? De pepsinógeno, por tanto estimula a las células peptídicas para generar pepsinógeno. El ácido clorhídrico, perfecto, estimulará ¿a quién? A las células parietales. Vimos que acetilcolina tiene su receptor M3 y a su vez también genera estimulación a las células mucosas para generar moco. Gastrina, escucha, e histamina estimulan la secreción de solamente dos cosas: de ácido clorhídrico, ¿verdad? Por las células parietales, ¿verdad? Y la gastrina, ¿qué más hacía? Recuerda, ¿qué más hacía en este cuadrito? Mira. ¿Qué hacía más la gastrina? Crecimiento de la parte mucosa. Significa que en un tumor, justamente por el síndrome de Zollinger-Ellison, va a haber un crecimiento de la parte mucosa. Si es que tuvieras un aumento de células G o tumores de gastrina, dependiendo, ¿ya? No te olvides. ¿Listo? Entonces con esa parte estaríamos viendo la parte de lo que es, no sé si nos da el tiempo, sí creo que nos da un poquito más de tiempo. Esta parte Ejercicio, profe. hígado y vías biliares. Por favor, en esta parte de hígado y vías biliares es importante que ustedes tengan en cuenta, un ratito, mejor lo proyecto todo. Bueno, la composición de la bilis, ya saben, mayor cantidad agua, sales biliares, básico, el colesterol, ¿verdad? Lecitina, recuerda, los electrolitos. Esto sí es importante para que ustedes puedan tenerlo en cuenta.
No sé si de repente les vendrá una pregunta, pero puede haber un paciente que tenga cálculos en la vesícula, algo. Mira, recuerda cuáles son las causas, que se absorba mayor cantidad de agua, esto se encuentre más denso, ¿verdad? Y se genere mayor absorción de agua, el agua se absorbe y aquí queda más contenido denso. 2, que se comience también a absorber, ¿qué cosa? ¿Qué dice acá? Más ácidos biliares de la bilis. Lo otro, que haya más contenido de colesterol. Y lo siguiente es que exista una inflamación. No te olvides de esto. Esto puede ser de repente algo que debes tener en cuenta. Si es que te preguntan, por ejemplo, una vesícula que forma cálculos, ¿por qué de repente formaría cálculos? Aquí está. Además, algo más importante, a ver, seguimos viendo. Por favor, esto sí, no se vayan al examen sin saber esto. Por favor, esto es importante, el metabolismo de la bilirrubina. ¿Cómo va a pasar? Te pueden preguntar, ¿verdad? La bilirrubina no conjugada, ¿cómo pasa al hígado? Respuesta, por la, ¿cómo se llama? Esa proteína transportadora. Por la albúmina, correcto, por la albúmina. Recordemos, nosotros tenemos en la sangre glóbulos rojos que pueden ser frágiles, que pueden estar envejecidos. Todo ese sistema retículo endotelial, ¿qué es lo que hace? Poder degenerar o degradar a estos eritrocitos, ¿verdad? Para que existan sustancias. Tenemos la sustancia hemo, tenemos la biliverdina, que aquí empieza todo el proceso. Biliverdina se transforma a bilirrubina no conjugada. Y aquí yo te decía lo siguiente. Esta bilirrubina no conjugada va a estar a nivel del plasma. Tiene que pasar a lo que es el aparato hepático, al hígado. ¿Quién lo va a transformar? Ahí lo ves, la albúmina. La albúmina lo lleva, ¿verdad? Ahora, esta bilirrubina no conjugada, ¿cómo pasa a ser conjugada? ¿Cómo lleva la conjugación? Si tú ves aquí en el gráfico, mira, aquí te lo voy a dibujar. ¿Por cuál? Exactamente. ¿Y cómo se llama esa enzima? UDP, ¿verdad? Enzima UDP Glucuroniltransferasa. Una glucuroniltransferasa es la que va a transformar, ¿verdad?, esa bilirrubina no conjugada en conjugada. Ahora te pregunto, y viendo el gráfico de aquí, no viendo este gráfico de aquí, ¿qué se va a la orina? ¿Qué es lo que llega a irse a la orina y qué es lo que llega a irse a las heces en mayor cantidad? Urobilina, estercobilina, ¿qué más? ¿Qué se va a la orina? ¿Ya? ¿Qué más? Y mira, y acá te dicen acá, otra pregunta, mira, de acá puedo sacar el mismo gráfico. ¿Qué es lo que se va a la circulación enterohepática? ¿Qué es lo que se va? Glucuroniltransferasa. Exacto, mira. Y aquí más, ¿quién estoy viendo? ¿Quién está agarrando aquí? Urobilinógeno, ¿verdad? También se está llevando a la circulación enterohepática. Significa que va a seguir un sistema de ingreso nuevamente a donde, hacia la parte hepática. No te olvides, te van a preguntar, mira, yo te voy diciendo, ¿qué se va a la orina? ¿Qué se va a las heces? Mira, de ese gráfico. ¿Y qué es lo que se va? Mira, a la circulación enterohepática. Esas son preguntas fijas que tú tienes que conocer. Eso es lo que yo te decía. Mira, cómo la bilirrubina no conjugada pasa a la parte hepática, desde la sangre hacia el hepatocito. Gracias a quién? Gracias a la albúmina, su mecanismo de transporte. Esta enzima, la UDP glucuronil, ¿verdad?, a través de la glucuroniltransferasa la convierte, ¿verdad?, a bilirrubina conjugada. No te olvides de esto. Esto, ¿verdad?, y el otro cuadro son cuadros que vienen, son preguntas fijas. Esas son preguntas fijas que tienen que ustedes conocer. El metabolismo de la bilirrubina, bien aprendidos. Listo, eso sería por mi parte, ya para no darles más información.
Pasamos de repente con algún otro tema que ustedes quieran, de repente en la parte renal por el doctor. Ya habíamos abordado cardio, para que ustedes recuerden, hemos abordado parte de gastro, ¿ya? Son temas importantes que no deben olvidar si es que no tienen tiempo para poder hacer su repasito. Listo.